Buenas tardes amigos, en esta ocasión les vamos a presentar una solución de detección temprana de intrusos basada en una solución de cable sensor por fibra óptica. La línea de producto se llama FiberSensis, que es una compañía estadounidense que provee este tipo de soluciones para aplicaciones en perímetros de largo alcance y con situaciones de no contar con infraestructura en campo. El principio de operación es el siguiente: el sistema, que es una unidad de procesamiento de alarma, emite una luz láser que viaja por una fibra óptica multimodo, la cual tiene un núcleo con una medida de 50 micrón. Dentro de ese núcleo la luz pasa y cuando recibe una perturbación genera una refracción. Esa refracción se devuelve al procesador, quien evalúa y procesa ese ruido, que en este caso son las frecuencias, y las traduce básicamente en hertz. Aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, van a identificar que este software que sirve para calibrar maneja hertz de 100, 200, 300, 400, 500 y hasta 600 hertz. Como mencioné, cuando la fibra se perturba, se generan ese tipo de ruidos en la fibra. Voy a mostrar, por ejemplo, una situación típica en los perímetros. En este tipo de barrera física puede ser una malla ciclónica, puede ser una malla reja cero, donde el viento sopla constantemente con un promedio de velocidad 60-70 km por hora, que este tipo de acciones, por ejemplo el viento, si se percatan, la frecuencia o el ruido que genera esta vibración por el paso del viento no supera los 200 Hz. Esto significa que el procesador tiene la capacidad de poder filtrar ruidos generados, reitero, por el tema del viento, puede filtrar ruidos motivados por la vibración del paso de vehículos pesados, del peso del tren cuando una barrera está muy cerca de las vías del tren, o de maquinaria que por su naturaleza genere vibraciones muy fuertes. Entonces, ese tipo de vibraciones se percibe por el cable, pero el algoritmo del procesador elimina dicho ruido. Inclusive puede estar habiendo frecuencias más altas sin que me genere un problema. Sin embargo, este cable sensor, que su propósito es detectar acciones como el escalamiento de una persona en la malla, el levantamiento de una malla, el corte de la malla, y si el cable se instala en una concertina, en unos alambres de púas, también detecta ese corte. Y en el supuesto que el cable se pueda instalar en un muro, lo que va a detectar el cable es si del lado contrario viene una persona y empieza a hacer una horadación en dicho muro. Ahí lo que el procesador detecta es básicamente el golpe. Les voy a mostrar, por ejemplo, cuál es el efecto que un golpe o el corte en la malla genera para el procesador. Tomando en cuenta que la malla es metálica, cuando nosotros hacemos un corte, no es como cortar una superficie blanda. Lo que se corta es un metal que genera una distensión de ese material. Esa distensión el procesador lo ve como si yo hiciera un golpe. Entonces, cuando una persona viene y trata de cortar la malla, genera este tipo de acción. Ahí tengo un evento, lo están ustedes viendo en el software. Ese evento se genera tanto en el software como propiamente en el procesador por el LED amarillo. Un segundo corte, tengo otro evento, un tercer corte, cuarto golpe, 5 golpes, la alarma. La alarma se genera cuando la pantalla y el LED de alarma se encienden. ¿Por qué hasta entonces sucede la alarma? Porque uno de los parámetros de ajuste que tiene el procesador es de que no nada más debe generar la perturbación de la frecuencia, sino que el evento debe suceder de manera consecutiva, basado en número de eventos. Ese número de eventos se puede configurar dentro del procesador en un rango de 1 a 100. De fábrica, para el corte, el procesador viene configurado a los 5 eventos. Otra vez, un corte, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes, alarma. Y esto es totalmente diferente al hecho de que si un intruso viene y escala la malla, se van a percatar que el ruido es totalmente diferente. Si yo trato de escalar la malla,
la frecuencia de las longitudes de la frecuencia, valga la redundancia, son más altas. Entonces aquí el algoritmo para el escalamiento es al tercer movimiento, que se ve aquí. 1, alarma y alarma. ¿Ok? Esto garantiza que este tipo de solución basada en cable sensor por fibra óptica tenga las cualidades de poder filtrar ruidos motivadas por el viento, el aposicionamiento de aves sobre la malla, vibración por vehículos pesados, el tren, maquinaria, ¿sí? Y cuando el cable se le pone en otro tipo de superficies, pues obviamente también podemos filtrar otro tipo de ruidos. Otra de las bondades que Fiber Ansys como fábrica ofrece es que la fibra óptica no se instala directamente en la barrera física. Para tal efecto nosotros utilizamos este conduit que tiene propiedades de alta resistencia a ambientes extremos. Pueden ser extremo calor, a nivel desértico, ambientes corrosivos, ambientes con agentes químicos. Este conduit lo tolera. Incluso este conduit está fabricado con un retardante a flamas, lo cual permite que en el caso que un perímetro crezca la hierba, se seque y se convierta en zacate, y un usuario venga con un cerillo y prenda ese zacate, ese fuego que se genera sobre el perímetro, que se llama línea de fuego, este cable sensor lo tolera, porque el conduit tiene un retardante a flamas y puede tolerar hasta 107 grados centígrados. Aunado a eso, nosotros ofrecemos amarres de acero inoxidable, lo cual permite que la arquitectura de esta solución pueda tener una expectativa de vida útil de 15 hasta 20 años de utilidad. Por otra parte, esta solución del cable sensor tiene el beneficio de poder cubrir perímetros bastante grandes. Estamos hablando de perímetros 500, 600, 800, 2000 metros. Deben saber ustedes que con un solo procesador para 25 zonas podemos cubrir perímetros de 7 kilómetros. Hay procesadores pequeños de una zona, como el que están viendo aquí, o procesadores de 2 zonas que me pueden cubrir perímetros de 100, 200, 400 metros, 500. En realidad no hay límite para la fibra sensora, ya que siendo fibra óptica, por cuestiones técnicas, el alcance de la luz es bastante prolongado. Este tipo de solución se puede integrar a cualquier subsistema de seguridad. Puede ser un sistema de intrusión con un panel de alarma, el medio de comunicación es vía contacto seco, o se puede integrar a plataformas de video, lo que usualmente conocemos como Video Management Software, BMS. Y esa comunicación se logra a través del puerto TCP/IP. De esta forma, este tipo de solución en perímetros grandes pueden ser estrictamente monitoreados por softwares donde conjugo las alarmas con las cámaras. ¿Para qué? Para crear un ambiente armónico de evaluación de seguridad, ya que esto se considera un sensor de alta seguridad, tomando en cuenta que va a detectar la actividad humana. Si alguien trata de brincar la cerca, la trata de cortar, y en el momento en que genera una alarma, una cámara próxima a la primera zona o a la zona debe girar para crear un preset y que el monitorista o el guardia tenga una evaluación de lo que está ocurriendo en dicha zona. De ese punto de vista podemos tener una buena opción de seguridad perimetral. ¿Ok? Gracias.